En Demos queremos difundir las novedades en las investigaciones demográficas. Platicamos con quienes las realizan y nos cuentan el cómo, el qué y el porqué de la mera sociodemografía. Es un diálogo entre estudiantes y profes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM con los protagonistas del quehacer demográfico en México y América Latina. Al día de hoy, las empresas cosméticas venden millones de productos al año con la promesa de corregir algunas supuestas imperfecciones faciales, entre las que se encuentran arrugas, manchas y ojeras, las cuales son generalmente causadas por la edad. Para nadie es un secreto que envejecer se encuentra estigmatizado, y generalmente es asociado a aspectos negativos como la dependencia y la incapacidad. Pero ¿qué ocurrirá en un futuro próximo en países como México, en el cual el 14% de su población tiene más de 60 años y en donde cada día aumenta el nivel de envejecimiento poblacional? Claro, el primer reto es vencer dicho estigma, pero en otras materias como en la salud, accesibilidad y economía, ¿nos encontramos preparados para poder envejecer? Finalmente, cumplir años es de las pocas cosas inevitables en la vida. De esto nos hablará la doctora Abigail Rojas Huerta. Es profesora investigadora del Colegio de la Frontera Norte, adscrita al Departamento de Estudios de Población. Es doctora en Estudios de Población y maestra en Demografía por el Colegio de México. Estudió actuaría en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ha publicado artículos en revistas indexadas y ha sido revisora de artículos, libros y proyectos de investigación. Además, ha dirigido tesis y ha sido parte de comités tutoriales a nivel licenciatura y posgrado de facultades o programas de la UNAM y del Instituto Nacional de Salud Pública. Además de esto, ha colaborado en distintas entidades gubernamentales como el Instituto Nacional de Geriatría, el Consejo Nacional de Población y el Instituto Nacional Electoral. Hola a todos, es un gusto estar en un nuevo capítulo de nuestro podcast. Hoy vamos a hablar de esta tendencia hacia el envejecimiento en México y tenemos a Abigail acá con nosotros para que nos conteste todas nuestras preguntas. ¿Cómo estás, Abby? Hola, muy bien, gracias, Ana. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí con ustedes. Ay, no, es un gusto para mí y para Aldo, que también está aquí con nosotros, entrevistarte este día. Bien, para empezar, un poquito en el contexto, cuando enseñamos un poquito esta parte de la sociodemografía, siempre pasamos por todos estos estudios de cómo el gran problema poblacional eran los nacimientos, ¿no? Durante buena parte del siglo XX estábamos preocupados que la explosión demográfica, pero hoy ya no, hoy oímos mucho acerca del envejecimiento. Entonces, ¿cómo y qué tuvo que pasar para que se invirtiera la preocupación de la comunidad demográfica y en general ya cada vez oímos un poquito más? ¿Qué es lo que opinas de esto, Abby? Pues como bien lo dijiste, ¿no? El siglo pasado, a mitad del siglo pasado, justamente vino toda esta preocupación, estas nuevas tendencias que les llaman neomalthusianas, ¿no? Este crecimiento explosivo de las poblaciones y principalmente en países en desarrollo, ¿no? Que son las que principalmente tienen la mayor fecundidad a nivel mundial. Y pues la preocupación era justamente, pues se está poblando muy rápido la población, hay muchos nacimientos y ¿qué ocurre con estos nacimientos? Sin duda, pues hubo que frenar este crecimiento de la población. Se dieron muchas políticas, muchas acciones, programas, tanto nacionales como a nivel mundial, para que se diera justamente este freno del crecimiento de la población, de estos nacimientos. Pero ello que implicó, pues implicó justamente que las personas pues ya pues tienen más oportunidades de vivir. Hay cambios en tecnología, hay cambios justamente en la medicina, que pues esa es una ventaja, ¿no? De las sociedades. Cada vez pues vemos que las personas sobreviven más y eso implica que las personas pues envejecemos. Y pues al envejecer, pues justamente pues somos parte de esta población envejecida y pues ahora el problema, se dice que ahora en lugar de la explosión hay una implosión, ¿no? Está en ciertos grupos de edad, pues estamos viendo que hay un mayor número de personas en ciertos grupos y menor en otro grupo. En este caso, en términos como más poblacionales, se dice
que la pirámide poblacional se está invirtiendo. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de que la base, que son los niños, que son los jóvenes, sea más ancha, pues se está haciendo cada vez más angosta, y que en las edades más avanzadas, pues sea al contrario, ¿no? Antes eran muy angostas y ahora son cada vez más anchas. Estamos viendo que, pues sí, con todos estos avances en tecnología, pues las personas tenemos la posibilidad de vivir hasta los 70, 80, 90, incluso los 100 años y más, ¿no? Pero eso que está implicando, pues que pues se cambian muchas políticas, tanto sociales, económicas, en diferentes ámbitos, porque no sabemos si realmente estamos preparados para ese envejecimiento de la población. No sé si con ello sí respondí a la pregunta, Ana. Tú dime, o quieres más contexto. No, bueno, el contexto siempre es bienvenido, pero creo que sí nos contestó, ¿o no, Aldo? ¿Qué dices? Sí, claro que sí, pero entonces ya de manera global la población está tendiendo al envejecimiento, o más Sí, bien, de qué manera depende de que un territorio envejezca más que otro? principalmente es los nacimientos, ¿no? Dejan de nacer niños, y entonces esos niños, como tienen más posibilidades de sobrevivir, pues se vuelven jóvenes, adultos, y pues no hay niños. Entonces esta proporción de los diferentes grupos de edad, pues vamos a tener más gente adulta. Entonces, pues están envejeciendo. Hay otro fenómeno que también en la actualidad se está sumando, y ya en este siglo, antes como que no se tomaba muy en cuenta, que es la migración. Debido a cuestiones tanto económicas, que principalmente tiene que ver con la cuestión laboral, los jóvenes no están teniendo oportunidades en sus lugares donde nacieron, entonces se mudan. Entonces, pues son jóvenes, y esos jóvenes pues son de alguna forma pues la parte productiva y reproductiva de una sociedad. Entonces, pues está provocando que las poblaciones estén envejeciendo, la migración, porque migran los jóvenes y se quedan los viejos. Entonces, estas poblaciones o estas sociedades pues están envejeciendo. ¿Por qué? Porque no están teniendo niños, y porque los jóvenes están yendo a otros lugares, y lo que está produciendo es este efecto, ¿no? De una población más envejecida. Entonces, está tanto afectando la cuestión de la natalidad como la cuestión de la migración. No sé si ya quedó más claro, Aldo, si son los elementos que están ahí incidiendo para que se envejezca. Sí, sí, que queda más claro, bastante. Y bueno, esto de envejecer, ¿no? Hoy que ya todos vivimos más, ¿no? Eso no significa que sea algo que nos guste, ¿no? El otro día estaba viendo un video en YouTube de cómo, pues, físicamente las facciones del envejecimiento son elementos como biológicos que le dan la señal a los primates de que ya estamos o sea, se nos caen los cachetitos, entonces nos vemos tristes, enojados. Entonces, todos tenemos una resistencia a envejecer, ¿no? ¿Tú cómo ves este tema de los estigmas hacia el envejecimiento? ¿Crees que esto es algo que debe ser estudiado desde la demografía? Sí, no. ¿Cómo vamos a enfrentar, ¿no? Una población que pues ya la mayoría esté envejecida? Pues mira, primero es esto, ¿no? Uno cuando es joven pues dice, nunca voy a llegar a ser viejo, ¿no? O no quiero llegar a ser viejo. ¿Por qué? Porque justamente las señales del cuerpo, pues todo se me cae, ¿no? El cachetito, que también se me sale la llantita, las canas, como estas señales que pues exteriormente pues se notan, ¿no? Hay cosas también en el interior que se están envejeciendo, digo, siendo como más, una cuestión más como cuestiones más de fisiología, de biología, pues las células también envejecen, ¿no? O sea, de hecho estamos envejeciendo como tal, envejecemos desde que estamos en el útero de la madre, porque hay un proceso justamente de renovación. El punto es de que hay un estigma justamente en el envejecer, ¿no? Llegar a estas etapas de la vida, que en esta etapa, cuando uno llega a los 60, 65 años, son los viejos, ¿no? Incluso ya no se les llama viejos, está como mal visto, porque justamente denota muchos estigmas, muchos prejuicios respecto a esta etapa de la vejez, a esta etapa de la vida que es la vejez. Y pues ahora se les llama adultos mayores, ¿no? O las personas adultas mayores o las personas mayores. ¿Por qué? Porque de esa forma pues decimos, bueno, son etapas de la vida, es algo normal que nos va a ocurrir a todos, o esperamos que nos ocurra a todos. Digo, hay que recordar que el único evento
100% seguro que nos va a ocurrir a todos es la muerte. ¿Cuándo? ¿Quién sabe, no? Entonces, uno espera morir a edades muy avanzadas, ¿no? O por lo menos a una etapa ya en la vejez. Pero, pues bueno, hay desafortunadamente pues algunos eventos que puede provocar que moramos antes, pero eso no implica que justamente no estemos envejeciendo. Entonces, pasar por estas etapas, ¿no? Empezamos desde pues la infancia, la parte de la adolescencia, la juventud, los jóvenes maduros, los maduros. Los chavorrucos. También me faltó ahí los chavorrucos y los adultos mayores, ¿no? Entonces, y incluso hasta los más adultos mayores, ¿no? Estos que son nonagenarios, centenarios, que tienen más de 90, 100 años, ¿no? Y que incluso a veces ni siquiera aparecen, o sea, que no aparentan esta edad porque va a depender mucho también de otras cuestiones que están muy vinculados con la forma en cómo vivieron o las condiciones en cómo vivieron, ¿no? Entonces, en ese sentido me preguntabas que si desde la demografía se debería de estudiar estos aspectos de los prejuicios. Nosotros como tal en demografía en realidad no se puede estudiar, pero sí desde la sociodemografía, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver con la cuestión de estos estigmas. Ya hay encuestas que nos hablan de la cuestión de si sufren algún tipo de violencia, ¿no? Sabemos que hay diferentes tipos de violencia, desde la más fuerte es como esta cuestión de, pues, desde que te matan, ¿no? Pero puede haber desde la violencia psicológica, verbal, de la económica, que es la que sufren mucho los adultos mayores, por ejemplo, con las pensiones. Y entonces, pues sin duda, estos elementos son más como de la sociología, de cómo se acepta a los adultos mayores, cómo se les ve a los adultos mayores. A los adultos mayores hay muchas sociedades que se les venera, que se les ve como los sabios, ¿no? Se va y se consulta, hay un grupo, un grupo de adultos mayores que son los sabios del pueblo y se les pregunta, se les pide permiso, consejo a ellos, ¿no? Respecto a ciertas decisiones que tomar. Hay otras sociedades en las que se dice que si se llega a esa etapa, como se saben que es una carga para esa comunidad, para esa sociedad, pues incluso se dice que se llegan a suicidar, ¿no? O se pierden. ¿Por qué? Porque es una carga. Hay otras sociedades donde se les maltrata, ¿no? Donde se les denigra incluso justamente lo que llegan a aportar en las sociedades. En las sociedades como la nuestra, que es mucho, por ejemplo, ahora que vemos las abuelitas cuidando a los nietos, ¿no? Que se les apoya a las mamás porque pues justamente con todos estos cambios que han venido, en donde la mujer cada vez se inserta más al mercado laboral, pues vemos que hay abuelas incluso muy jóvenes, ¿no? Y uno tiene la idea que ser abuelo es en la etapa de la vejez, ¿no? Pero ahora resulta que yo conozco o he visto abuelas desde los 30, 35 años, ¿no? Entonces fueron mamás seguramente muy jóvenes y sus hijos fueron también padres muy jóvenes, ¿no? Digo, a lo mejor no es la regla, pero están pasando justamente en nuestra sociedad. Entonces uno pensaría, pues no se supondría que uno debe ser abuelo en la vejez y ahora resulta que soy a edades muy tempranas. Por esa parte son como estos estigmas de decir cuándo eres viejo o cuándo eres joven, ¿no? O dependiendo de qué etapa de la vida lo puedes ver y cómo estudiarlo. En esta parte que te digo de la cuestión de que se ha estudiado desde la sociodemografía, la cuestión de la violencia, de los estigmas, a partir también de los derechos, ¿no? ¿Qué derechos tienen justamente los adultos mayores? Y como ser humano tiene un montón de derechos del respeto, ¿no? De justamente tener una dignidad justamente en la vida, en el trato que se tiene. En la cuestión, por ejemplo, de que cada vez ahora con esta disminución de la natalidad vemos familias más pequeñas, o incluso los jóvenes, nosotros ahorita si le preguntamos a Aldo si quiere tener hijos, o nosotros, si estamos planeando tener hijos, pues si acaso es uno, ¿no? O ya a lo mejor dos, o incluso ninguno, ¿no? Ahora están los perrijos, los gatijos, ¿no? Pero ellos no nos van a cuidar, ¿no? Por ejemplo, tener un gato, un perro, pues una mascota, alguien que nos haga compañía, pues implica justamente pues nosotros dar el cuidado, pero nosotros cuando lleguemos a esta etapa de la vejez donde se espera que vamos a tener un mayor tipo de dependencia, ya sea económica, física, pues se va a requerir un tipo de apoyo. Lo que hasta ahora vemos, la realidad es de que realmente no existe instituciones que nos apoyen o que apoyen a todos los adultos mayores que existen para justamente cubrir sus necesidades, incluso para la población joven. Seguramente como población joven tenemos muchas necesidades, incluso en lo económico, en la cuestión social, en estas redes, porque también la tecnología pues sí ha beneficiado mucho, pero también nos ha aislado, ¿no?
Lo vimos ahora con la pandemia, los adultos mayores, muchos se sentían solos, se sentían aislados porque no sabían utilizar una computadora, un celular para comunicarse, ¿no? Porque nadie los iba a visitar. O si no tenían hijos, pues ¿quién los iba a visitar? ¿Quién se iban a preocupar por ellos? O llevarles la comida, ¿no? O estas cosas tan primordiales que se necesitaron salir y que en algunas sociedades pues los encerraban, ¿no? Pero ¿quién se ocupaban por ellos? Realmente estos estados estaban preocupando por estos adultos mayores que estaban solos o que no tenían este apoyo. En sociedades como la nuestra, pues también vemos que hay mucha cuestión todavía de estigmas, es esto que le llamamos como estigmas, y que sin duda tienen que cambiar en el momento de nosotros, por ejemplo, desde nuestra juventud, desde nuestra madurez, pues pensar que vamos a envejecer y que pues así, hay de hecho un refrán que dice, así como me ves, te verás, así como te ves, me vi, ¿no? Entonces pensar que también somos como el reflejo, ¿no? De alguna forma, pues vamos a llegar a la vejez, ¿no? Y esos viejos en algún momento fueron jóvenes. Entonces, ahorita que estamos jóvenes, o que quiero creer que muchos de los que nos van a escuchar son justamente jóvenes, ¿no? Que pues el público es prácticamente joven y que tomen conciencia, ¿no? De justamente de valorar a estos adultos mayores, tienen mucha experiencia, tienen mucho que ya vivieron y a veces sí ayuda mucho a escucharlos, ¿no? Saber que lo que ellos vivieron, sí, a lo mejor es totalmente diferente a lo que estamos viviendo en la actualidad, pero hay cosas que no cambian. O sea, hay cosas como que por más que cambie la tecnología, que cambien las formas, hay valores que no deben de cambiar, como es el respeto, ¿no? El hecho de valorar a las personas por ser personas, sin importar pues, justamente estas cuestiones de edad, de sexo o de alguna característica que se puedan ustedes imaginar, ser indígena, ser de otra nacionalidad, de características fisonómicas, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, pues tenemos que ser cada vez más incluyentes, esta sociedad incluyente, ¿no? Y respetuosa de lo que somos. Pero además creo que es algo como muy particular de este momento de la población, porque si le preguntamos a nuestros padres, a nuestros abuelos, muchos no conocieron a sus abuelos y abuelas. Entonces estamos en un momento de una sociedad intergeneracional y creo que está súper padre. Yo creo que entre más diversa sea una sociedad, está más chida, ¿no? Sí, no, sin duda, esto lo acabas de dar creo como en el clavo, la diversidad. O sea, esta cuestión de ser muchas generaciones es lo interesante y creo que en las fiestas se nota, ¿no? O sea, justamente se juntan por grupitos, ¿no? Que llegan los niños y juegan los niños, los adolescentes hablan de sus cosas, los jóvenes que son papás, los adultos, los abuelos, ¿no? Entonces, esa parte pues va ayudando mucho justamente esta cuestión también, pues somos una sociedad y los seres humanos somos sociables, ¿no? Necesitamos siempre estar como rodeados de algo. Qué padre que sea la familia, luego, pues ahorita lo que yo he visto es de que cada vez las familias son más pequeñas tengo muchos conocidos, muchos familiares que no quieren tener hijos, ¿no? O sea, no, entonces luego estamos viendo que, por ejemplo, en el caso de mi familia materna, pues mis abuelos tuvieron 6 hijas, ¿no? Todos tuvieran hijos, pero cada vez, justamente de acuerdo a la generación, fueron teniendo menos hijos. Entonces, de hecho, algunos nada más se quedaron con 2, ¿no? En el caso, por ejemplo, de mi familia paterna, mi abuela nada más tuvo a mi papá. Entonces ya nada más es uno, ajá, pero su abuela de mi papá tuvo 13 hijos. Entonces se va haciendo cada vez más chiquita la familia, ¿no? Pero lo que ahí, por ejemplo, ayuda a veces mucho es, por ejemplo, la parte de la familia de la mamá. O los amigos. Empiezas en ciertos eventos, pues son más amigos que la propia familia consanguínea. Pero entonces vas justamente a esta cuestión. Ahorita también lo dijiste, hay gente que a lo mejor no conoció a sus abuelos, pero hay familias, por ejemplo, que son muy longevas y que pues incluso pues llegaron a conocer al tatarabuelo, ¿no? A mí me tocó conocer a la tatarabuela, pero mi tatarabuela vivía en un pueblito, así íbamos, y para llegar a ese pueblito nos tardábamos horas porque antes ni siquiera había carretera para llegar. Pero hay otros que no conocieron ni su abuela, ¿no? Entonces va a depender mucho también de las condiciones de vida, de ciertas características que también pueden ser muy marcadas por cierto tipo de cosas que se estén viviendo en el momento, ¿no?
Y pues lo vemos, ¿no? COVID, por ejemplo, pues desafortunadamente cobró la vida de muchas personas y jóvenes. Entonces, a lo mejor, pues no van a conocer a pesar de que, pues estaban jóvenes, pues y ya, si ya eran abuelos, pues ya a lo mejor apenas iban a nacer sus nietos, ¿no? Y jóvenes me estoy refiriendo a los 60 años, ¿no? Por ejemplo, estos de que se decía que el COVID atacó principalmente a los adultos mayores, y ser adulto mayor, de acuerdo a nuestra ley, es a partir de los 60 años. Que ya si también pensamos que es ser un adulto mayor, a partir de qué corte de edad es ser un adulto mayor, también a veces nos los cuestionamos, ¿no? Porque en términos laborales nos dicen que es a partir de los 65 años, ¿no? Y tú ves personas, seguramente ahí en la universidad vemos personas de 65 años que se ven súper bien, ¿no? Y que pues dicen yo jubilarme, o incluso hay unos más jóvenes que ya se quieren jubilar porque se sienten que su vida es muy cansada, ¿no? Entonces, pues ahí también es como muy parte de las condiciones de vida o el nivel de estrés que uno esté también viviendo en cierta etapa de su vida. ¿Y usted sabría cómo afecta el envejecimiento a la tasa de población económicamente activa? Sí afecta. Sí, va a afectar y muchísimo. La tasa, por ejemplo, del empleo, lo que nosotros vemos esta cuestión de la población económicamente activa son principalmente las personas que y ven otra vez como esta cuestión de ley. Se supone que por ley podemos empezar a trabajar a partir de los 15 años, ¿no? Incluso desde antes, pero con permisos, etcétera. Todo es como bien teórico, ¿no? Nuestros indicadores. Pero pues sabemos que incluso pues tenemos niños trabajando, ¿no? Muy chiquitos. Pero bueno, esos no se reportan, ¿no? De hecho, ahí seguramente han visto, han escuchado sobre el trabajo infantil. Pero bueno, esto de la población económica activa es a partir justamente de los 15 años y que tiene que, te digo, que ver con una cuestión como de normativa legal, en la de que pues a partir de los 15 años las personas pueden trabajar, pero ¿qué está pasando? Si está envejeciendo la población, ¿qué implica? Pues bueno, lo que yo te decía, dejan de nacer niños y pues entonces, ¿cómo se va a reemplazar esa población que es económicamente activa si yo no estoy teniendo niños que justamente reemplacen a esa población que es económicamente activa? Otra es de que si hay mucha migración, por ejemplo, los jóvenes, ustedes están, bueno, en general, creo que toda la población estamos teniendo problemas para encontrar un trabajo bien remunerado que nos dé seguridad social, que nos dé todas estas condiciones que esperamos que nos dé un trabajo, pues resulta que no va a ser así. Y entonces, ¿qué haces? Pues buscas un lugar que te dé o te brinde esas condiciones y te vas de ese lugar. Entonces, seguramente han escuchado por ahí esta fuga de cerebros, ¿no? Un país que no tiene o que no está asegurando el trabajo para sus jóvenes, pues se van a otros lugares donde te estén asegurando justamente esta seguridad económica. Entonces, pues, ¿qué está pasando con la tasa, con la población económica activa? Pues se está reduciendo. La otra es, pues, justamente la población económica activa que se queda en el país o en la sociedad que estamos analizando, pues está envejeciendo. Y pues en algún momento pues vamos a tener más jubilados que población económicamente activa, y por ese motivo ahorita es la preocupación, por ejemplo, de las pensiones, ¿no? Que los sistemas de seguridad social pues están teniendo números rojos. ¿A qué me refiero a eso? A que pues están pagando más pensiones de lo que están ingresando por las cuotas que se paga la población económicamente activa. Y porque esas pensiones pues tienen que ver justamente en algún momento, tenía que ver con ciertos beneficios que se adquirieron. Y ahora es a partir, por ejemplo, nosotros como población joven, que nos llaman la generación Afore, pues es lo que tú puedas ahorrar. Y tú te vas a pagar tu pensión y a ver si te alcanza. Y hay algo que se dice que es justamente con qué pensión se va a jubilar. Aquellos que que entraron al trabajo formal antes del 97, antes del 2007, de acuerdo a ciertas reglas ahí ya sea del IMSS o del ISSSTE, que son los sistemas de seguridad social más grandes en el país. Uno, el IMSS, que es del sector privado, y el ISSSTE del sector público. Pues lo que nos está diciendo es justamente que están envejeciendo y nos cambiaron las reglas, ¿no? Entonces ahora, pues tú tienes que tener tu propio fondo de ahorro para tu retiro. Y lo que está pasando es que, pues, cuando tú te retires, pues resulta que tu nivel de reemplazo o con cuánto te vas a reemplazar, pues va a ser más o menos como un 35% de tu último salario. Y las generaciones anteriores a nosotros, que no eran Afore, que era beneficio definido, se estaban reemplazando algunas mínimo con el 70-75%. Hay otras que se iban con el 100%, incluso hasta pensiones mayores a su último salario, ¿no?
Estas Ay. pensiones que incluso les llaman muy, que son muy generosas, ¿no? O sea, y que incluso hay ciertos sistemas que te permitían jubilarte cuando tenías 45, 50 años, ¿no? Porque entraban muy temprano a trabajar. Entonces, en algunos sistemas te pedían nada más años laborados, mientras que en otros te piden años laborados más la edad de jubilación, ¿no? Entonces, todos esos elementos, pues justamente han afectado esta cuestión de las pensiones y pues lo estamos viendo los jóvenes, ¿no? ¿Con qué vamos a sobrevivir? ¿Realmente vamos a poder tener una jubilación? Porque pues como el nombre lo dice, ¿no? Esperamos una etapa de júbilo, de gozar ya la última etapa de la vida, pero resulta que no. Hemos visto muchos adultos mayores seguramente en las tiendas estas de departamentales, estas de, no quiero decir nombres, en las supervíveres, en donde nos están ayudando a empacar los alimentos, ¿no? Para que justamente les demos un apoyo. ¿Por qué? Porque tal vez no les alcanza justamente la pensión que se les da. Y pues eso en caso de que tengan pensión. También hay que recordar pues esta cuestión que les mencionaba al inicio, que pues las mujeres pues antes no trabajábamos, ¿no? O no se veía bien trabajar, no era muy fácil incorporarnos al mercado laboral y si nos incorporábamos, pues ¿qué pasaba? Pues teníamos que dejarlo. ¿Por qué? Porque teníamos que dedicarnos al cuidado, principalmente pues a tener hijos o a cuidar a algún enfermo, ¿no? Entonces siempre ha sido la mujer la que tiene estas intermitencias en el mercado laboral y el tiempo de cotización pues es mucho menor. Entonces si a veces no alcanzabas ese tiempo necesario para adquirir una pensión o simplemente pues no cotizabas. ¿Por qué? Porque lo hacían también como en esta informalidad en la de que pues no tienes estas prestaciones. Entonces, pues vemos que justamente pues hay muchos elementos que pues están afectando a la vida en general de las personas, el hecho de que una población envejezca y por eso la preocupación, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esa? En algunos países se les dice la economía gris, ahora todos estos países desarrollados, principalmente Europa, porque se dice, bueno, estos que llegan a la etapa adulta, pues ya tienen una pensión, tienen tal vez una buena seguridad económica, pues también hay que aportarles, también tienen necesidades especiales, necesidades muy específicas a su edad, porque no es lo mismo lo que tú necesitas a los 5 años, que a los 15 años, que a los 60 años. Son necesidades totalmente diferentes y pues las sociedades se tienen que ir adaptando a esas necesidades. No, lo que mencionas es súper importante. Cuando dijiste gris, yo dije, ay, gris por las canas. Un poquito, economía plateada. Sí, ¿no? Es gray economy. Ajá, exactamente. Entonces yo gris, pero es más, creo que se oye más bonito plateada, ¿no? Sí, ¿no? Así como más elegante, ¿no? Más elegante. Pero ahorita que hablabas de esto de las pensiones y así que están ligadas al trabajo, ¿no? Y que muchas veces las mujeres, o sea, si tienen pensión por ellas mismas va a ser menos porque cotizaron menos años, cotizaron en trabajo, ya sabemos la desigualdad laboral que hay en los trabajos, entonces siempre hay penalizaciones, justamente por las intermitencias, y en el mejor de los casos a veces les toca algo como cónyuge que ya sabemos que no les toca como igual, ¿no? Pero en los últimos años lo que hemos visto es como tratar de poner esta idea de las pensiones universales a los adultos mayores, pero pues sí es un modelo sostenible a largo plazo o cómo podemos hacer, porque se nos viene, ¿no? En 2030 es como ya un corte grave, ¿no? De la cantidad de adultos mayores que vamos a tener, o por lo menos aquí en la Ciudad de México, que es la entidad más envejecida. Sí, no, de hecho esto de las pensiones universales, la verdad es que yo al menos soy de la idea que sí nos los merecemos todos. O sea, bueno, ¿por qué? Porque esta parte, ¿no? De lo que nos preguntaba Aldo, realmente la población económicamente activa, pues realmente todos a partir de una edad trabajamos, de alguna manera contribuimos al crecimiento económico de un país, ya sea de la manera que, lo voy a decir como entre comillas, formal, que estás justamente en un sistema en el que te está dando cierta seguridad, o en el informal, y que se refiere justamente a estas economías que, pues, en teoría uno diría, es que no pagan impuestos, no pagan ciertos elementos, ¿no? Pero sí se están pagando, porque todos lo pagamos y estamos contribuyendo a que crezca. Otra cuestión es, por ejemplo, esto que decías, ¿no? Las mujeres estamos muy penalizadas, la sociedad está muy penalizada hacia las mujeres, ¿no? Estas intermitencias que dices, pero incluso esta brecha salarial, ¿no? Todavía se ve en este siglo.
Y pues hay sociedades que está más marcada la brecha salarial y que por el mismo trabajo que está haciendo una mujer con las mismas características que un hombre, pues se le paga mucho menos, ¿no? Y entonces eso hace justamente que pues si te llegas a pensionar, pues no te vas a pensionar con la misma pensión que un hombre, ¿no? O no vas a tener lo mismo ahorrado en caso de que no tuviste otros elementos para ahorrar. La otra situación que les mencionaba, que pues para mí creo que todos es necesario justamente una pensión universal, algo porque pues de alguna forma lo hiciste, las mujeres seguimos en esta cuestión de los cuidados, eh, lo estamos haciendo, siguen siendo las mujeres, también hay hombres que dan cuidados, pero es en menor proporción, ¿no? Respecto a lo que es el cuidado femenino, tanto para los hijos, tanto para el mismo hogar, tanto para las personas enfermas, incluso para las personas mayores, ¿no? Esta cuestión que te mencionaba, ¿no? A lo mejor envejecemos y a lo mejor tenemos miedo a envejecer porque si tenemos adultos mayores que están enfermos, pues nos da miedo llegar así, en las de que pues vamos a ser personas dependientes de otras, ¿no? Esto a veces que dicen que las etapas extremas de la vida, tanto la niñez como la vejez, son como esta cuestión que necesitamos mucho cuidados, pues va a depender también, por ejemplo, ya la vejez de las decisiones que tomemos. Bueno, pero regresando, y yo creo que al rato te hablo de esa situación de la dependencia o de los cuidados, pero de la cuestión de las pensiones, pues sí, sin duda, tener una pensión, yo creo que estos gobiernos que han considerado en dar una pensión universal, más allá de que se hablen de que es una cuestión de votos, tiene que ver con una cuestión de justicia social, creo yo, ¿no? Sí. Hay mucha gente que nunca en su vida recibió un salario, ¿no? Por el trabajo que estaban haciendo. Si bien podemos cuestionar cuánto dinero nos puede estar dando esa pensión, realmente, por ejemplo, en el caso muy particular de México, pues pensamos que eso no les alcanza, pero les ayuda en algo justamente para mantener algunos de sus gastos, porque pues volvemos a lo mismo, ¿no? Vemos muchos adultos mayores que pues seguramente trabajan, todavía tienen las fuerzas para seguir trabajando, tienen un trabajo que todavía les permite justamente mantener tal vez el nivel de vida, otros de que si tienen, pueden tener apoyo de su familia cercana, o incluso, por ejemplo, si tienen hijos que se fueron al extranjero, pues les mandan dinero, ¿no? Esto de las remesas, ¿no? Entonces les apoyan muchísimo en esa cuestión. Y también estos adultos mayores tienen una forma de organizarse económicamente. Entonces, que sea sostenible, ahí sí, Ana, yo te diría que no creo que sea sostenible, lo dijiste muy bien. Ahorita, en el caso muy particular de México, ahorita las personas de 60 años y más representan alrededor del 12%. Para mitades de este siglo se espera que casi se duplique esa población. Entonces, no creo que sea sostenible, y más con estas políticas donde sin duda, yo como actuaria, pues digo, se requiere un fondo, ¿no? Tener un fondo en el que se esté capitalizando y se esté dando justamente esta cuestión de que se asegure este beneficio para para todas las personas cuando llegan en cierta etapa, porque seguramente va a llegar un momento en que como que también estamos sobreviviendo más, hay mayor esperanza de vida cuando lleguemos a esa etapa de la vida, pues vamos a vivir, si bien llegamos a los 60, pues tenemos la posibilidad de llegar a los 80 años, ¿no? 20 años más de vida. Ahora, que si eso sea con salud o de manera saludable es otra cuestión, ¿no? Pero vamos a llegar, se espera que lleguemos a los 80 años, llegando a los 60 años, ¿no? Entonces, pues sí, es muy preocupante justamente esta cuestión de que si va a ser sostenible. Por lo menos ahorita los adultos mayores, yo he escuchado muchos adultos mayores que se sienten contentos porque fue la primera vez que les dieron o que el gobierno les está dando algo a los adultos mayores, ¿no? O que están recibiendo como un sueldo, ellos piensan que es como un sueldo, un salario, ¿no? Que están recibiendo dinero para ellos y que lo pueden gastar como ellos quieren. Entonces, en ese sentido, pues también están también aportando a la familia, porque a veces estas pensiones pues ayudan para sobrellevar el gasto incluso de la familia, porque también muchos de estos adultos mayores viven con los hijos, ¿no? O con algún otro familiar y se apoyan de esa manera con estas pensiones. Y inclusive bueno, en relación a las jubilaciones universales, las del IMSS, con la modificación del 97, descubrieron las personas que hay una modalidad 40 en la que ya te
te puedes desafanar del trabajo y pagar tu mensualidad del IMSS 5 años y puedes, si tu salario mensual era de 20,000 pesos y pagas lo que le corresponde, inclusive podrías recibir una jubilación de 50,000. Y muchas personas se están enterando de esto y es un problema que no sé si el gobierno vaya a tener la capacidad de solventar todas esas jubilaciones y puede ser un problema. Pero en el caso mexicano, entonces, ¿qué otros retos plantea el envejecimiento para el país? Es decir, contamos con la infraestructura en las ciudades necesarias para que las personas mayores puedan llevar una buena calidad de vida. Ay, Pones, la verdad es que creo que todavía no estamos preparados. Creo que ninguna sociedad está preparada. Estamos como aprendiendo así que viendo lo que le está pasando al vecino y qué nos está pasando a nosotros y también tomando decisiones. Como bien lo dijo Ana, la Ciudad de México es de las entidades más envejecidas, ¿no? Una, pues sabemos, es la capital del país. La otra, pues tenemos un montón de retos, ¿no? Tenemos que, pues, también somos de las entidades, si no mal recuerdo, donde se tiene menos nacimientos, se tiene más migración, a pesar de que tenemos un montón de oportunidades laborales, se dice, ¿no? Pero también hay mucha competencia porque hay mucho joven, y si no tienes aquí, pues te vas como a las zonas industriales, a las zonas que están creciendo en el país. Entonces, por esa parte, por ejemplo, esto que estás diciendo respecto al envejecimiento, creo que no les, o bueno, creo que no ha sido muy clara en esta cuestión, ¿no? El envejecimiento tiene que ver como toda esta cuestión de curso de vida, ¿no? Desde que estamos en el vientre de la mamá, estamos como envejeciendo, ¿no? Estamos cada día sumándole a la vida años. Mientras que la vejez, ya estamos hablando como esta etapa de la vida, este momento en específico donde se dice que es a partir de los 60, 65 años, 70 años. Eso va a depender también de las sociedades, qué tan envejecidas están. Es así que pues vemos estas preocupaciones. Pues, de hecho, esta década, la Organización Mundial de la Salud le llamó la década del envejecimiento saludable. ¿Por qué? Estamos viendo cada vez que, pues sí, se está llegando, o sea, primero una preocupación. En el siglo pasado, inicios del siglo pasado, la esperanza de vida en el país era alrededor de 35 años, ¿no? A mitad del siglo pasado, pues se llegó a los 50, 55 años, ya a finales, o en este siglo tenemos alrededor de los 70, 75 años, ahí lo que estamos viendo, pero hay sociedades que están llegando a los 80, 85 años. Entonces, ¿qué implica eso? Que las personas pues tenemos más oportunidades, más probabilidades de llegar a la etapa de la vejez, pero pues todo va a depender justamente de ciertas condiciones, que sin duda tiene que ver con las condiciones que se tengan o la infraestructura que se tenga en la etapa de la vejez, pero también en la infraestructura, que pues porque en realidad la infraestructura cuando uno habla, pues debe de ser para toda la sociedad. Uno piensa, por ejemplo, ahorita como nosotros como jóvenes, ¿no? Cada vez estamos más vinculados a la cuestión tecnológica, a tener un celular, a tener una computadora, a tener como más trabajos remotos, pero nos tienen pegados, estamos teniendo más sedentarismo. Esto que está provocando, pues justamente que a lo mejor ya no salgamos tanto a la calle y a lo mejor nos ahorramos la cuestión del tráfico, ¿no? De toda esta cuestión del estrés, pero ya no queremos salir, incluso ya estamos tan cansados que a lo mejor nos quedamos en nuestra casita y a ver una serie, escuchar la radio o ahí alguna cosa, pero en casita, ¿no? Pero pues no estamos viendo justamente las necesidades que están requiriendo. Estas necesidades de infraestructura, ¿cuáles son? Pues en el caso muy particular de México, pues ¿qué vemos? Seguramente a ustedes les ha pasado que a veces hay banquetas en las que no podemos transitar. Muchas. Ajá, esa es una. Por ejemplo, esta es la cuestión de banquetas. Hay lugares donde no se tienen rampas para personas que tienen alguna discapacidad física, ¿no? Entonces, pues es muy difícil. O están bloqueadas incluso en las calles. Yo luego hasta me enojo con los coches, porque yo digo, no podemos pasar aquí, se supone que es esquina y no te debes de estacionar aquí, ¿no? O está la esquina para que pase justamente la silla de ruedas, o un adulto mayor que está justamente en andadera o que va con su bastón. Es mucho más complicado. Esa cuestión, por ejemplo, es la infraestructura. La otra es, por ejemplo, los parques, ¿no? Esta cuestión de parques, cada vez, pues obviamente las ciudades estamos creciendo y si bien crecemos para arriba, pero también para los lados, hay alguna área verde, pues cada vez la estamos haciendo más chiquita, ¿no? La hacemos como en una jardinera y esta es nuestra área verde. Entonces, pues, ¿dónde caminan? Por ejemplo, pensaríamos los adultos mayores en una etapa justamente de ir a caminar, de estirarnos, de hacernos justamente ejercicio, movernos, salir de nuestra casa, de hacer movimiento.
pues las calles no lo permiten, los coches justamente pues hay más movilidad de esta cuestión, tampoco hay transporte público en el que nos permita conectarnos a toda la ciudad, o no todas las alcaldías, todas las colonias tienen esta comunicación vial, ¿no? Entonces no es tan fácil tampoco salir. Hospitales, ¿qué pasa con la cuestión de la atención médica? Pues antes, seguramente ustedes, ahorita que estamos en la Ciudad de México, pues han escuchado que hay un montón de hospitales pediátricos. De estos grandes, hay un montón de hospitales pediátricos. ¿Cuánto han escuchado que hay hospitales geriátricos? Son contados, son contadísimos. Y con eso también los especialistas, hay muchos especialistas pediatras, pero son pocos los geriatras. Y pues se va a necesitar también atención geriátrica. Y no solamente de médicos, sino también de enfermeras, de geriatras, que son especialistas de ver justamente todo el contexto o necesidades que se requieren en diferentes ámbitos del envejecimiento, y que no solamente es en etapa de la vejez, les decía que es como en todas las etapas. Estamos esta cuestión de los cuidados. Otra, pues por ejemplo, ya cuando si llegamos a jubilarnos, pues seguramente mis gustos o voy a querer hacer otras actividades. Esas actividades no están pensadas justamente para los adultos mayores. ¿Qué van a hacer estos adultos mayores, no? Porque pues no es que te vayas a tu casa y ya no hagas nada o te la pases, no, pues que hay otras actividades. De hecho, en la Ciudad de México, hace algunas décadas, se creó justamente la Universidad del Adulto Mayor, ¿no? Para justamente, pues, tenerlos como activos. Esto tiene, pues, otros de los retos que me preguntaba Aldo. Cada vez vemos que, pues, justamente todas estas cuestiones de tecnología, sí está padrísimo utilizarlas, pero a veces hemos dejado de utilizar la mejor computadora que tiene la humanidad, que es el cerebro de cada uno de nosotros. Entonces ya seguramente te pregunto, Aldo, ¿cuántos números telefónicos te sabes? No, ninguno. Si acaso el mío. Yo espero que el tuyo sí te lo sepas, pero a veces yo incluso ya dije, ay, ¿cuál es mi número? Así como que, Sí. ¿no? Déjame checar cuál es mi número. Y fíjate, me acuerdo del primer número de teléfono de mi casa cuando estaba chiquita. De eso sí me acuerdo. Ajá, entonces resulta que ahora todo lo dejamos al celular, pero ¿qué pasa? Al celular se le acaba la pila, ¿no? Y se nos olvida. Entonces, hay muchas cuestiones, por ejemplo, que estamos viendo con la cuestión de problemas cognitivos, de deterioro cognitivo, y mucho está vinculado justamente a que pues no hacemos como estos ejercicios de hacer memorización, de escribir, de hacer cosas que a lo mejor antes decían, es que eso era de antaño, ¿no? Pues a lo mejor tiene mucho sentido, pues, realizar cierto tipo de ejercicios que nos van a permitir que cuando lleguemos a la vejez, que tengamos un envejecimiento saludable. Entonces, vienen un montón de retos, por ejemplo, esta cuestión de la conexión. Otra de las cuestiones, por ejemplo, como jóvenes ahorita, que, por ejemplo, ahorita seguramente tenemos un volumen como adecuado, pero cuando estamos con la música o que no queremos molestar a otros, traemos el volumen muy alto. Entonces, está habiendo problemas de audición en jóvenes audición en los jóvenes. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando lleguen a la vejez? Pues van a estar prácticamente sordos, ¿no? Entonces, hay muchos estudios que ven justamente esta relación de que las personas cuando empiezan a perder algún tipo de sus sentidos, pues se empieza a aislar, porque pues ya tal vez no los escuchas bien y no sabes si están hablando mal de ti o qué te dijeron, o pueden tener incluso un accidente, ¿no? Porque no escuchó que venía, le estaban pitando el claxon del coche, etcétera, ¿no? Entonces tuvo un accidente o no veía bien y pues se cayó. Entonces va a venir esta cuestión, por ejemplo, de que pues si no nos movemos, pues podemos atrofiarnos, incluso pues ustedes seguramente lo sentirán cuando están mucho tiempo sentados, hasta les duele moverse, así como, hoy necesitaba estirarme. Entonces, pues viene esta cuestión, la cuestión de la cognición, la cuestión de los sentidos, la visión también, pues es mucho de lo que nos dicen, ¿no? La cuestión de estar en las pantallas, pues la luz nos lastima. Cada vez vemos más niños que están utilizando lentes desde muy chiquitos. No sé si lo han visto por la calle. Entonces, ¿qué va a implicar cuando lleguen a edades más avanzadas? Pues que van a necesitar pues cierto tipo de lentes, ¿no? A lo mejor ya la ciencia ya avanzó y los van a poder operar, ¿no? O siempre y cuando tengan un seguro, ¿no? Porque recuerden que también tenemos un problema de salud pública en general, de que pues no todos tenemos, a lo mejor dicen que sí tenemos ese derecho, pero de atención, quién sabe, ¿no? Que realmente sea efectiva, quién sabe. Entonces, vienen muchos retos que la verdad empiezan a complicar justamente el panorama para las futuras generaciones de adultos mayores. Y ahorita que estamos más jóvenes que adultos mayores, pues hacer acciones, tomar acción, realizar justamente
alzar la voz respecto a que podemos hacer todavía cosas. Digo, no es tan malo llegar a esa etapa, hay cosas muy bonitas, qué bueno haber llegado, haber vivido 60 años, qué hice en esos 60 años, 65 años, qué puedo todavía hacer otros 20 años, qué quiero disfrutar de la vida, cómo veo la vida. Entonces, eso va a ser esta cuestión en donde también los tomadores de decisiones tienen que estarlo viendo, ver qué se necesita, cómo voy a tener justamente a preparar a estas ciudades. Y para eso, por ejemplo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pues creó como un programa de ciudades amigables con los adultos mayores, ¿no? Entonces deben de tener ciertas características estas ciudades donde, pues, por ejemplo, deben que tener los camiones, el transporte público, justamente estos mecanismos para que los adultos mayores con ciertas necesidades puedan hacer uso de ellos, que tengan parques, que las calles sean transitables, que incluso, por ejemplo, hay edificios que, ya los edificios nuevos tienen elevadores, pero hay edificios viejos que no tienen elevadores y a cierta etapa ya no puedes subir escaleras por más que quieras, ¿no? Te cuesta mucho trabajo. Entonces, o incluso cuando seguramente me tocó a alguna amiga que su elevador se descompuso y ¿quién cree? Se rompió la pierna. Entonces, No. era muy difícil. Ella, o sea, solamente bajó, creo que dice que en toda su recuperación 2 o 3 veces, y fue cuando se la llevaron, cuando la trajeron y cuando tenía que ir con el médico. Porque era muy difícil, o sea, era muy difícil moverse, ¿no? Y ella vivía, si no mal recuerdo, en un 6º, 7º piso. Ahora, imagínense un adulto mayor y si un adulto mayor vive solo. Entonces, vienen muchos retos, la verdad, en los que debemos estar pensando que a lo mejor uno piensa, a lo mejor a mí no me pasa, pero ¿qué tal si sí te pasa? Y eso es pensando en los mejor de los escenarios que vives en una ciudad. Ahora imagínense en los lugares que son rurales, ¿no? En donde pues también estos adultos mayores, pues a lo mejor para nosotros decir, bueno, a lo mejor me tardo mucho en llegar a un hospital o tener cierto tipo de atención, pero ¿qué puede pasar, por ejemplo, en esos lugares donde también están envejeciendo, que son rurales, en donde para llegar al hospital más cerca se tardan 3, 4 horas, ¿no? Y hora de regreso. ¿Y cuánto me cuesta justamente moverme? Tengo los medios económicos para realizar ese viaje, a pesar de que tal vez la atención sea gratis, ¿no? Entonces hay que ir pensando justamente en las necesidades que se están requiriendo, no solamente para cierta población, sino las que se requieren durante toda la etapa de la vida y las que, de acuerdo a nuestra estructura de población que esperemos siga creciendo, va a seguir creciendo sin duda la población mexicana, pero que vamos a envejecer, ¿no? Y estamos envejeciendo muy, muy rápido, ¿no? Sí, ahorita que decías eso, yo creo que todos hemos visto cuando vamos a los bancos personas adultas mayores que con los cambios tecnológicos y que además lo hacen unilateralmente. Y ya sabemos que los bancos y otros servicios hoy te obligan que todo sea en línea, que necesites un celular de cierta gama para poder tener acceso a una aplicación y que unas cosas se hacen en la aplicación. Entonces creo que también genera como muchos procesos de exclusión, ¿no? De acceso a servicios, o sea, también, incluso, y yo no me veo tan lejana, ¿no? Porque yo cada vez que me contesta un chat en la inteligencia artificial es como, no, yo quiero hablar con una persona, no hablen con una persona. Sí. Entonces, sí, o sea, yo digo, sí, es parte de mi envejecimiento también, ¿no? Pero y sí. es generacional, ¿no? O sea, creo que somos como de la generación, Ana, pero yo todavía quiero hablar con una persona que me conteste, o sea, que me conteste algo claro, no te entendí, vuélveme a escribir, no te entendí, ¿qué Sí, trató pero de decirme? Y yo dije, bueno, quiero hablar con una persona, con un agente, por favor, ya, ¿no? sí, Digo, Aldo a lo mejor tiene otra experiencia, se ve más jovencito. Pero fíjese que a mí también me cuesta trabajo, ¿eh? Yo ya pongo las opciones predeterminadas para que me vaya guiando a que me mande con la persona. Porque es muy difícil. Sí, y sí, imagínense ahora, pues, un adulto mayor en donde dicen, es que me ha pasado que he tenido que ir a los bancos como el caso que nos cuentas, Ana, y en donde el adulto mayor le está diciendo, es que ya hablé, ya vine varias veces y me siguen sin resolver, y sí. es que tiene que ser en su celular, señora, pero este es el único celular que tengo, ¿no? Como tú dices, o sea, nos están pidiendo cierto tipo de celular. Y si tú no tienes la capacidad económica para comprarte un celular, o sea, ¿cómo están pidiendo eso, no? ¿Por qué no seguir justamente pensando en que, pues, habemos esta diversidad de generaciones, ¿no?
y que no todos estamos Exacto. justamente adaptándonos tan rápido como debe ser. Ahora dicen que estas generaciones, si no mal recuerdo, se llama ahora los de estos años alfa, ¿no? Los alfas ya nacen con Ah, el chip, ya casi con el celular. yo ya no llevo la cuenta de en cuál letra van. O Sí, sea, no, sí, por eso, o Gama, no sé sí. en cuál van, ¿no? Pero a ver si Aldo se acuerda, pero no sé en qué generación vamos, pero yo veo a los niños chiquitos que pues prácticamente traen el celular y lo ocupan súper bien, ¿no? O sea, como dije, ay, yo todavía ni sé, ¿cómo hiciste eso, niño, no? Ayúdame. Entonces, pues sí son muchos retos porque pues obviamente, de hecho, en estos programas que tiene el gobierno, pues he visto que dicen que hay como capacitaciones para utilizar el celular en los adultos mayores, ¿no? Si eres un adulto mayor, ven, te capacitamos, bueno, te ayudamos a conocer tu teléfono, ¿no? A usar tu teléfono. Entonces, pues esa es parte. Otra de las cosas, una noticia ahorita que estoy hablando de los celulares y que, bueno, que está muy vinculado, fue la salud mental, ¿no? Esta cuestión de la depresión, esta cuestión del aislamiento, pues está provocando eso, ¿no? De que, pues, los adultos mayores cada vez se sienten solos. ¿Por qué? Porque, pues, nosotros, a lo mejor más jóvenes, pues, estamos más metidos en una computadora y ahorita te hablo, ¿no? O ahorita voy, o ¿por qué no contestas el celular? No, pues es que no sé, resulta que le movieron el tono y ya no escucharon que le estaban marcando, ¿no? Porque aparte también en las casas ya no hay teléfonos, ¿no? Todo es con la computadora o con celular, ¿no? Entonces ya los adultos mayores como que se están sintiendo más, cada vez más solos y algunas de estas cuestiones se están sintiendo solos, ¿no? No valorados, esto que hablábamos al inicio de la charla, donde no se les da este valor y pues dicen, pues yo qué, a qué aporto a la sociedad, ¿no? Si no cuidan a un nieto o si no, por ejemplo, esta cuestión de económicamente, cómo les ayudo, porque muchas veces, pues justamente a las personas se les da desafortunadamente ese valor a partir de cuánto aportas económicamente a la sociedad, ¿no? Entonces, pues se dice que ya los adultos mayores pues son una carga y pues no, yo creo que lo que estamos No. viendo es que todavía pueden seguir aportando y muchísimo en conocimiento y lo que les hablaba, ¿no? De la economía plateada, pues están viendo muchos lugares que ese es un buen mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen pensiones. O sea, estas generaciones en particular, la mayoría de ellos tienen pensiones. Ahorita nos ponía el ejemplo de la modalidad 40 del IMSS, ¿no? Ahorita están viendo que los que son ley 73, pues si le aportan un buen dinerito a su pensión, se pueden ir hasta con un monto mucho más alto de su último salario, ¿no? Pero esos son, dirían por ahí, pensiones privilegiadas y que sin duda, ya te puedo decir ahorita, Aldo, que el IMSS está en números rojos. O sea, no sabemos si van a poder pagarse, aunque se supone que está resguardado por el gobierno, pero recuerden que pues todos vamos a terminar pagando, ¿no? Entonces, Sí. unos van a tener beneficios mientras otros no vamos a tener beneficios. Entonces, hay un poquito también pensar en esta cuestión, como somos una diversidad generacional, intergeneracional, pues también pensar en esta solidaridad intergeneracional, en ser Claro. justamente solidarios, pues sí, con los adultos mayores, pero también con las generaciones que vienen atrás de nosotros, ¿no? O incluso con nuestros mismos pares. Entonces ahí también es este reto, porque cada vez creo que las sociedades nos estamos volviendo más egoístas. Y yo estaba pensando ahorita entre esto de que, bueno, por un lado, cada vez la vejez se ve como que tenemos más actividad, sobrevivimos más, estamos hablando de años de vida saludable, ¿no? Que se han aumentado. Entonces, bueno, esto también implica que mucha gente dice, bueno, si están saludables, pues trabajen más, ¿no? Trabajen más tiempo, ¿no? Y se ha propuesto, y lo terrible es que se proponen es quizás en sociedades, estados, países, porque no solo se ha propuesto aquí para algunos estados, digamos, más jóvenes, sino que también lo he oído en países centroamericanos, en todos lados, bueno, vamos a aumentar, digo, a reducir los años de jubilación, porque justamente todo está en números rojos, como nos acabas de decir. Entonces, tú, así como el meme de, tú, Abigail, tú que eres actuaria, explícame cómo funciona eso de reducir los años de jubilación. ¿Qué implicaciones tiene? O sea, sí es una buena estrategia para que nos alcancen más las pensiones, ¿cómo lo ves?
Mira, tiene dos vertientes. Una es justamente, bueno, reduzco el tiempo que cotizan, pero ¿qué está pasando con estas nuevas generaciones? Lo que te digo es lo que tú le estás aportando a tu fondo de ahorro. Y este fondo de ahorro, desafortunadamente, y es lo que nos estamos quejando, bueno, los que están como en ese tema, o los que conocen, son más conocedores incluso que yo, es que, pues, ¿cuánto nos están cobrando las Afores, no? ¿Cuánto realmente están generando de rendimiento? Y si realmente ese dinero en el que yo le estoy aportando, me va a alcanzar ese dinero para comprar una pensión. En lugar de ahorrar 25 años, ahora si me reducen justamente el tiempo de cotización, pues voy a ahorrar 20. Entonces, ¿qué implica? Que pues mi monto va a ser mucho menor, pero voy a tener más años para vivir. No sé si me explico ahí un poquito. Ajá. Y entonces, pues, ¿qué implica? Que mi pensión va a ser más pequeña. Si me jubilé a edad temprana. Ahora está la otra propuesta, que es aumentar la edad a la jubilación. ¿Por qué? Porque justamente es lo que tú dices, estamos sobreviviendo más, sí, tienes más fuerza, estamos viendo que los nuevos 60 son, perdón, los 60 ahora van a ser los 70 y ahora los 70 son los 80, dependiendo de las generaciones, ¿no? En lugar de jubilarte a los 65, pues te estoy diciendo que te me jubiles a los 68 o a los 70 años, ¿no? Pero ¿qué está pasando? Pues un poquito lo mismo. Me estás pidiendo más tiempo de cotización porque tú estás viendo que las pensiones no me van a alcanzar. Pasa con el caso contrario que me decías. En realidad, pues yo te estoy pidiendo que cotices más tiempo y estoy esperando justamente para que le ahorres más a tu pensión y puedas tener una pensión más honorosa, ¿no? Pensándolo así, que tengas un mayor monto de pensión. Pero, pues, ¿qué va a implicar? Que vas a vivir menos tiempo porque le trabajaste más tiempo. Seguramente han escuchado las noticias, como tú dices, en muchas partes de América Latina, otros en Europa, incluso creo que en Canadá, en algunos países desarrollados, y el caso que más recuerdo ahorita es Francia, en donde hicieron huelgas. ¿Por qué? Porque les querían aumentar justamente la edad de jubilación. ¿Tú cómo me vas a decir que debo de trabajar 3 años más para poderme jubilar si yo ya quiero vivir esa etapa de mi vida? A lo mejor no voy a disfrutar esos 15 años más que me estabas diciendo que voy a vivir, o esos 10. A lo mejor incluso hasta vivo más, 25, porque a lo mejor parte de mucho de la esperanza de vida, sin duda, es genética, ¿no? Una parte. Pero otra tiene que ver justamente con los factores, ¿no? Esta cuestión de qué tan bien me alimenté en todo mi ciclo de vida, desde la niñez, desde que estaba en el vientre de mi mamá, desde qué respiré, cómo viví el estrés tal vez en la escuela, si encontré trabajo, en si me casé, en si en donde trabajé, tenía las condiciones necesarias, que no tenía algún riesgo, por ejemplo, todos estos obreros que a lo mejor están expuestos a algún químico y que se enferman, ¿no? Entonces resulta que a lo mejor sí alcanzan su jubilación a los 60, 65 años, pero ahora, pues, ¿qué crees? Jubílate a tus 68 años. Pues no quiero, y es muy pesado mi trabajo, o sea, es muy pesado todavía en este siglo, pues, por ejemplo, ser un obrero, ¿no? Incluso nosotros que somos profesoras, Ana, dime si no es un cansancio ser profesor, estar preparando clases, atender alumnos, hacer un montón de actividades, y realmente uno pensaría que es otro tipo justamente de estrés, pero también se tiene un estrés, estar todo el tiempo sentado es cansado, ¿no? Estar mucho tiempo sentado. A ver, Aldo, tú como alumno, ¿cuánto tiempo estabas sentado, hora tras hora? Sí, es ¿No? cansado. Entonces, imagínate una persona, incluso estar en la computadora, o aquellos que son obreros, estar como en actividades que son mecánicas, que deben ser automáticas, así, o esto, y un ratito. Entonces, realmente, pues esta cuestión de que aumenten la edad de jubilación, pues si bien en términos financieros, pues sí me conviene porque están invirtiendo, están aportando más a ese fondo, estoy capitalizando más ese fondo por más tiempo y pues voy a tener que darte menos tiempo una pensión, ¿no? Recuerda que en el caso de México, Ana, tenemos esta cuestión de las Afores, pero estas Afores también el fondo está compuesto por 3 partes, ¿no? Una parte, sin duda, la que cuesta más, es la parte del patrón, ¿no? Del empleador, el que aporta más dinero. Después sigue el trabajador y después sigue el Estado. Y el Estado, pues pensémoslo, son todos nuestros impuestos de todos.
Entonces, pues si cada vez tengo más adultos mayores y tengo menos población económicamente activa, pues ¿de dónde voy a sacar ese dinero, Estado? ¿No? Ahora, la cuestión del empleador, y que también, pues ahora vamos a ponernos como abogados del diablo, ¿no? ¿Por qué hay tanta informalidad? Porque pues obviamente al empleador le cuesta mucho trabajo, mucho dinero, es un gran costo justamente darle todos estos beneficios a los empleados. Y ahora la nueva ley lo que nos pide es justamente que si antes se aportaba el 6.5, se llegue a duplicar ese porcentaje de lo que se aporta en la pensión. Obviamente, pues con todas estas reformas que se han hecho en el país, pues espera que sea gradual, pero de todas maneras es un costo más alto para el empleador. Y pues lo que están diciendo es, te contrato con menos prestaciones, o temporal, ¿no? Estoy viendo si te contrato o no te contrato. Entonces, va a haber justamente esta cuestión del envejecimiento, está pensando en la cuestión económica, ver cómo se está dando el mercado laboral, porque pues es un costo de tener empleados. Y más, por ejemplo, en esta cuestión de las pensiones, en que si antes yo aportaba el 6.5, ahora me estás pidiendo que te aportes el 13% de su sueldo. Entonces, y bueno, a mí como trabajador, pues qué padre, ya, en lugar de aportar de cada 100 pesos, me estás aportando 6.5, ahora me vas a aportar 13, pero pues realmente me va a alcanzar, pues lo que están haciendo las proyecciones, todas las personas que se dedican a hacer proyecciones justamente de pensiones, pues no les va a alcanzar. ¿Por qué? Porque hay que recordar que hay otro efecto, ¿no? La inflación. No. Todo sube de precio. No es lo mismo las papitas que nos comprábamos cuando eran de niña, que nos costaban, no sé, 2, 3 pesos, y ahorita hace poquito me compré unas papitas y vi que costaban 18 o 22 pesos, no sé, o sea, me espanté así y dije, ay, ¿cuánto ha subido la vida, no? Entonces ahora imagínate dentro de unos años cuánto nos va a costar eso, ¿no? No sé si sí quedó claro, Ana, o sí, no. Sí, sí. O te generé más dudas. O les generé más dudas. No, muchas preocupaciones, sí. Ay, no, tampoco quiero que se va. Yo más bien como que esta plática, digo, sí, a veces hablar de envejecimiento y de vejez suena como de preocupación, ¿no? Sí, mejor no quiero llegar, no, o sea, ya tenemos la oportunidad. Hay muchos elementos, o sea, por ejemplo, nosotros desde la academia es justamente visibilizar esos retos que se tienen, pero también, pues, propuestas. A lo mejor los jóvenes tienen muy buenas propuestas, ustedes tienen más ideas que pueden ser muy innovadoras y que nos puedan ayudar a nosotros, que ya a lo mejor vemos como muy gris el panorama, muy plateada la plateado, un escenario en el de que pues parece totalmente pesimista lo que nos vamos a vivir, pero no, hay que ver que justamente pues creo que lo que dicen que los mayores retos que ha tenido la humanidad es justamente alargar la vida del ser humano, ¿no? Ahora, el reto, más allá de alargarla, es tenerlo con calidad de vida. Entonces, aquí el reto también de nosotros, o por ejemplo, en esta es pues decirles, muévanse, chicos, hagan ejercicio, traten de comer bien, duerman bien, esas cosas que a veces uno no les hace caso porque dices, no, soy joven, pero la verdad es que la factura llega con el tiempo, así de que, ay, ¿por qué no hice caso? ¿No? Tenía que dormir. Esta cuestión, por ejemplo, que les digo, ahora me he metido como en las cuestiones del deterioro cognitivo, y les puedo contar, y les digo a mis alumnos así en clase, chicos, yo sé que les cuesta, yo sé que están trabajando, que dejan algunas cosas para el último, pero traten de dormir sus 8 horas, de verdad, traten de dormir sus 8 horas. ¿Por qué? Porque se ha vinculado mucho que si no se duerme bien, esto puede ser una causa justamente de tener un tipo de demencia, ¿no? Entonces hay que dormir bien. Y luego, pues, por ejemplo, de repente a mí me ha pasado de que me pico viendo una serie y otro capítulo, y ya quiero ver el final, por favor, ¿no? Entonces uno se desvela, ¿no? O algún proyecto o algo que tengamos, pues justamente nos llega a pasar eso. Pero de verdad, chicos, traten de cambiar estos hábitos. Están en un buen momento, ustedes como jóvenes, de hacer cambios en su vida para que sean adultos mayores, adultos que sean saludables, ¿no? Esto que les decía del envejecimiento saludable. Y sin duda es también pedir a los tomadores de decisiones que hagan acciones que realmente beneficien a la ciudadanía respecto por ejemplo, a que tengamos una mejor movilidad dentro de las ciudades, que se tengan servicios de calidad, pero pues sabemos que a lo mejor puede ser situaciones difíciles, situaciones de economía, pero hay que justamente alzar la voz. O sea, si no alzamos la voz, pues no se va a hacer nada, ¿no? Ellos van a pensar que todo está bien porque también a veces muchos de nuestros tomadores de decisiones no hacen uso
de los servicios que tenemos la población común y corriente, ¿no? Así, y pues dicen, todo está bien, pero pues resulta que no todo está bien, ¿no? Sí, e inclusive ahora con el problema de las jubilaciones, de que las jubilaciones no van a alcanzar, de que las afores no van a alcanzar, de que mucha gente incluso no tiene ni acceso a las afores, aunque sea poco, que no alcance, ni siquiera va a tener ese problema, y que lo que está pasando es que se prolongue la vida laboral, ¿no? De las personas que tengan que trabajar ya grandes, ya a edades muy avanzadas. Entonces, dado que tienen que seguir en el campo laboral, ¿cómo podría evitarse que haya discriminación hacia las personas mayores para que continúen o nuevamente se integren al campo laboral? Ay, eso está, ahora sí me lo hicieron muy difícil, porque la discriminación, ahora sí que le llaman edadismo, la discriminación por edadismo incluso se da antes de llegar a edades avanzadas, ¿no? Ya lo vemos a partir de los 40, incluso a los 35 años, ¿no? Ya te empiezan a discriminar. Seguramente ustedes sí, ahora, o no sé si ya has buscado vacantes laborales, Aldo, ahora que, Sí, o te piden hasta cierta edad, y generalmente sí, es como antes de los 30 años, ¿no? sí, Y ya inclusive después de un los montón, 30, ¿sí? perdón, inclusive un montón de años de experiencia, ¿no? Que piden que tengas que Ajá, tengas o 20 sea, años y 20 años de experiencia. algo así como que si ya tuvieras, ya está doctorado y súper joven, ¿no? O sea, te piden un montón Como en algunos de lados que piden eso antes de los 39 años. Ajá, exactamente. No queremos decir lugares donde tienes que tener tanta edad, ¿no? Y en los casos, ahí, por ejemplo, hay discriminación de sexo, ¿no? Los hombres 37 y las mujeres 39, ¿no? Pues ahí, pues, tal vez uno entendería que es por una cuestión de género, pero también, pues, pareciera que es discriminación, ¿no? Y más en en este siglo. Bueno, hay un montón de cosas que podríamos cuestionar, pero esta cuestión de las carreras que a veces no se hacen tan edades tan tempranas, ¿no? Entonces, es una situación como bien complicada, Aldo, creo, esta cuestión una tiene que ver sin duda con la cuestión económica de las mismas empresas, cómo va avanzando las tecnologías. Cuando entró toda esta cuestión del Internet, de que ya era más accesible tener una computadora, o cuando hay una crisis, bueno, que estuvo muy vinculada con este siglo, pues vimos que pues a los primeros que despidieron o primeros que se llevan eran las personas que les estaba costando adaptarse a estas tecnologías, ¿no? Que eran adultos maduros. Y luego, pues bueno, a lo mejor si corriste con suerte, pues a lo mejor sí te llegaste a jubilar, pero te jubilaste también por desconocimiento. Y ahí sí les doy el tip, chicos, chequen justamente qué les están pagando, cómo les están pagando, con qué salario están cotizando. ¿Por qué? Porque resulta que uno piensa que pues a lo mejor sí estaba ganando, les voy a decir cualquier número, ¿no? 20,000 pesos. ¡Wow! 20,000 pesos. Pero resulta que te estabas cotizando en el seguro con el mínimo. Y que cuando llegas a jubilarte, ahorita con esto, pues resulta que te jubilas con la pensión más baja. Y entonces, pues eso fue justamente un poco de desconocimiento de nosotros, ¿no? Y también que no dicen, pues que nunca a nadie me asesoró correctamente. Entonces, pues ahí esta cuestión de que qué va a pasar con estos adultos mayores. Bueno, yo ya me jubilé, ya tengo tal vez esa pensión mínima, pero ¿qué crees? Me di cuenta que necesito volver a trabajar porque no me alcanza esa pensión. Entonces, ¿dónde? Pues obviamente a lo mejor sí tienes mucha experiencia, pero te dicen, ¿qué crees? Pues es que ya le di tu puesto a alguien más joven, ¿no? Y ese joven, pues yo espero que se me jubile dentro de 40 años tal vez, pero que también estamos viendo, pues mucha rotación de los jóvenes. ¿Por qué? Porque los sueldos a lo mejor a ese joven, me jubilaste con 20,000, a ese joven le di la mitad de tu sueldo, o hasta menos, y contraté 3, ¿no? Y entonces, pues va a ser más difícil justamente volver a incorporar a estos adultos mayores, aunque tengan mucha experiencia. Hay algunos programas en algunas empresas que están haciendo justamente de darles como o instituciones, darles como prórrogas para se jubilen posteriormente. Les dan unos años más y les dan bonos para que se jubilen, etcétera, etcétera.
Pero estos adultos mayores, cuando empiezan a ver justamente con cuánto se van a jubilar, dicen, no, yo no me quiero jubilar, aunque tenga la edad, aunque tenga los años de servicio que me estás pidiendo para jubilarme, no me voy. ¿Por qué? Pues porque mi sueldo no me alcanza. Resulta que esos 20,000 pesos, pues estaba formado pues un montón de premios, de gratificaciones, etcétera, ¿no? Y yo estaba ganando con el mínimo y era con lo que estaba cotizando. Entonces, si yo me voy, pues no me va a alcanzar. Y recuerden también, si en algún momento lo han visto en términos económicos un poquito, que las etapas más caras de la vida, pensando en esta cuestión de curso de vida, pues es la niñez, a veces la juventud, porque pues si van a la universidad y toda esta parte, pero también la vejez. Si tú te cuidaste muy bien de joven, pues a lo mejor no llegas con muchas enfermedades, pero si no te cuidaste muy bien, pues va a resultar que vas a llegar tal vez enfermo. Y esas enfermedades que tienes son crónicas y son las que cuestan mucho más. ¿Por qué? Porque justamente tienes que tener un tratamiento que ya es de por vida y no puedes suspender el tratamiento, y si lo suspendes puede haber ahí algunas repercusiones. Otra es de que pues, a lo mejor sí tienes justamente seguridad social o el seguro que es público, pues a lo mejor no es la atención que tú estás esperando o especializada. Luego los doctores, si ustedes han ido al seguro público, a la seguridad pública, pues es esta cuestión de, pues te atienden en 20, 15 minutos, ¿no? Así que tiene, y a veces ni siquiera te checan bien, ¿no? Nada más te dan la receta, sí tienes dolor de cabeza, tienes esto, pero a veces no te dan exámenes. A lo mejor si corres con mucha suerte sí te hacen exámenes, etcétera. Pero para que te den como un tratamiento o como un diagnóstico correcto, tarda mucho tiempo. Entonces, a veces la persona pues tiene que justamente correr su gasto de bolsillo, ¿no? Su propio dinero. Pero a veces hay personas que cuentan con ello y hay otras veces que no. Entonces, pues va a costar mucho justamente esta parte. Ahí hay algunos, nuestras generaciones, la mayoría de nosotros, y practicando también con muchos jóvenes, su preocupación es una, obviamente, encontrar un trabajo y un trabajo que les pague bien. Que sea también, como dice, compatible con sus actividades, otras actividades, ¿no? La otra es vivienda. ¿Cuánto están costando las viviendas? No. ¿Realmente van a tener acceso a comprar una vivienda ellos o van a seguir viviendo con los papás, ¿no? O a tener familias extendidas, etcétera, viviendo en el mismo lugar. Otra de las preocupaciones, pues también es esta cuestión de, pues si ese trabajo va a tener una estabilidad. Muchos de nuestros trabajos a veces no son estables, ¿no? Estamos esperando justamente que haya una estabilidad para, pues, no tener. Ahí hay algunos trabajos, hay unas investigaciones dicen que pues igual esta incertidumbre laboral a veces es lo mismo que te llega a matar, ¿no? Por todo el estrés que genera otras enfermedades. Entonces, a veces eso es lo que nos preocupa de jóvenes y pues imagínense, pues ya a lo mejor lograste esta estabilidad, llegas con esta pensión, pero esta pensión no te va a alcanzar. Entonces viene muy vinculado con lo que me decía Sana, pues realmente estas pensiones universales sí están apoyando a los adultos mayores, sí van a apoyar a las futuras generaciones, sin duda sí las van a ayudar. Son contadas las personas, yo creo que, o un porcentaje muy pequeño de la población total, o la población de adulta mayor total, realmente está recibiendo una pensión. Tú ahorita bien me decías, estas mujeres, realmente las mujeres, pues en términos porcentuales es mucho menor el número de mujeres que reciben una pensión por su propio trabajo, por lo que ellos acumularon, por lo que ellos ganaron, a una pensión por vejez. Pero esta pensión por vejez le están haciendo, es un porcentaje mucho menor de lo que pues su esposo recibía. Y ahora pues hay que pensar que también ahora que es como es de contribución definida, pues ahora ni siquiera vas a recibir esto, es saber si le sobró dinero a tu esposo de pagar esa pensión, ¿no? De ese fondo. Si no, no vas a recibir nada por pensión de vejez. Entonces vienen justamente muchos retos en los que uno tiene que pensar también, a veces desde joven estar pensando en ello. Tampoco es para que nos preocupemos o dejemos de ser un poco optimistas en que van a poder cambiar las cuestiones, pero eso también va a depender justamente de las acciones que estemos haciendo hoy, ¿no? Visibilizando estos retos que tienen las sociedades. No, y definitivamente creo que esto que decís que el envejecimiento, ¿no? Además que las mujeres son más longevas que los varones, ¿no? Y además pensemos en que una mujer que ha trabajado toda su vida
solo porque no ha trabajado en el mercado, pero toda la vida ha pasado cuidando a los demás y que no tenga salvaguardado su futuro, es realmente una injusticia que tendríamos que tener en el radar más, ¿no? Definitivamente. No, y déjame contarte como algo, como anécdota personal, que yo por eso llegué a estudiar demografía, por esa preocupación. Se quería visibilizar justamente que las mujeres tenemos justamente menos posibilidad de llegar a obtener una pensión, ¿no? Visibilizar el tema, de pensar cuáles son esos retos o qué se debería de cambiar para que las mujeres estemos más presentes en las decisiones, ¿no? En estas cuestiones laborales, ahora que dicen, bueno, hay que reducir la jornada laboral, pero ¿qué implica también, no? ¿Qué implica reducir la jornada laboral? Y si realmente es equitativo, ahorita hace rato les decía de la cuestión de equidad de género, ¿no? ¿Qué tanto realmente, pues, a quién le están quitando carga? Si a los hombres o a las mujeres, ¿no? Porque sin duda, pues ya las mismas estadísticas nos dicen que somos las mujeres quienes cuidamos más, ¿no? Que ahora con una sociedad más envejecida, pues obviamente quien va a cuidar, sin duda va a ser más una población femenina. Entonces, ¿qué nos va a esperar a las mujeres justamente respecto a si vamos a tener una seguridad económica y también cómo vamos a llegar? Porque pues tal vez ahorita hemos hablado de la seguridad económica muy brevemente sobre la dependencia funcional. Pues yo les decía, pues si no nos movemos ahorita, no buscamos la manera de ser más saludables, pues a lo mejor vamos a necesitar quien nos cuide, pero quién nos va a cuidar. Y esos cuidados cuestan. Esta pregunta que también, como les decía que les iba a platicar un momento, era la cuestión de cuidados. En México ya hay un sistema nacional de cuidados. En papel ya está, pero ahora resulta que se ponga en implementación. Realmente hay lugares donde puedo llevar a las personas para que las cuiden a partir de justamente de la cuestión envejecida, la cuestión de alguna dependencia, de alguna discapacidad, o también esta cuestión de, por ejemplo, vimos que en este gobierno se quitaron las guarderías, ¿no? Todos pusimos, ¿y ahora dónde vamos a dejar a los niños, no? En esos lugares o esas escuelas de tiempo completo. Esas escuelas donde nos permitían a las mujeres, a los papás incluso, bueno, porque también hay papás que ya son más abiertos en compartir las labores del hogar, pues decir, ahora quién nos va a ayudar a cuidar, ¿no? Porque a veces, hace ratito les ponía el ejemplo que tal vez las abuelas nos hacían nos hacen el favor de ayudarnos a cuidar a los nietos, pero resulta que esas abuelas también están trabajando, entonces no les pueden ayudar al 100% a cuidar a los nietos, ¿no? Entonces, esta cuestión de los cuidados, pues la verdad es que viene justamente, debe seguirse tratando de qué va a pasar, quiénes van a cuidar a los niños, quiénes van a cuidar a los futuros adultos mayores y en qué condiciones y si realmente pues van a estar preparados las instituciones para estos cuidados que se requieren y cómo prevenir un montón de cuestiones que pueden ser incluso reversibles, ¿no? Pero que pues a veces lo paliativo en la cuestión de salud pues está pesando más porque por ahí se dice que sale más barato, ¿no? Realmente dar todo una educación que va desde las primeras edades, ¿no? A enseñarles a los niños a comer saludablemente, ¿no? Y también cuestionar, ¿no? Porque esta cuestión de la comida saludable, por ahí escuchaba, que pues ahora las manzanas no eran las manzanas de hace 15, 20 años, ¿no? Ahora todo tienen más azúcares, la forma en cómo se está produciendo los alimentos también nos están provocando enfermedades, ¿no? Entonces, que a lo mejor uno piensa que está comiendo saludable y pues resulta que nos está provocando otras cosas porque lo están haciendo con otros elementos que están perjudicando nuestro cuerpo. Bueno. Podríamos hablar horas y horas contigo, Abby. Perdón por decirte Abby. No, la doctora Abigail. No, estamos en confianza. Sí. Díganme, yo prefiero que me digan por mi nombre, la verdad. Creo que, digo, es un título más, pero la verdad es que es mejor hablarnos con nuestro nombre, ¿no? Digo, a lo mejor para unas cuestiones de formalidad, pero creo que aquí el espacio se presta para estar como en confianza, ¿no? Yo creo que todo el tiempo te dije Ana, Aldo. Sí. Entonces, pues también dime Abby.
Bueno, sin duda es un tema que lo pones muy bien, todas las preocupaciones y bueno, ¿no? Creo que las nuevas generaciones nos tienen que dar el relevo, que nos están escuchando. Te agradecemos mucho tu presencia en este episodio, Abby. La pasamos muy bien, aunque nos quedamos aquí como con muchas reflexiones para el futuro. Vamos a dejar aquí en la descripción del capítulo, vamos a dejar algunas investigaciones de Abigail sobre este tema y además la liga hacia el mapa de cuidados de México que desarrolló InMujeres, y para que vean tristemente que a lo largo del país solo hay 2.281 establecimientos disponibles para cuidar a personas adultas mayores, ¿no? El mapa que lo más triste es que nos muestre que hay muy poco, ¿no? Y bueno, también les invitamos a que nos sigan oyendo en los próximos capítulos de este podcast y que además también les vamos a dejar la liga del proyecto en general, donde además de este podcast van a tener acceso a otros materiales didácticos que esperamos que sean de su interés. Y bueno, entonces, hasta la próxima. Gracias, bye a todos. Muchas gracias por el espacio. Hasta luego. Demos es un podcast producido por el proyecto PE 303423, Recursos Didácticos para la Enseñanza de la Sociodemografía, que forma parte del Programa de Apoyo a Proyectos para Innovar y Mejorar la Educación, PAPIME, de la Dirección General de Asuntos de Personal Académico de GAPA en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.